como también vamos a hablar de lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Vamos a hablar también un poco de lo que fue la conferencia de ayer de Alejandro Pacha Sánchez, el secretario de Presidencia. Como ustedes saben, Sánchez ayer habló de varios temas. Obviamente la rendición de cuentas estuvo entre los principales puntos tratados en esta rueda de prensa, pero también estuvo más de un anuncio en este sentido. Que si uno lo ve, ya adelantando un poco de lo que vamos a hablar más adelante, lo ve como parte de la necesidad de alguna forma del gobierno de recuperar espacio en la agenda. Porque yo ni siquiera hablaría de marcar agenda, porque para marcar agenda vos tenés que ya ocupar un lugar de privilegio en la agenda precisamente. Pero hoy, de alguna forma, el gobierno no lo tiene o está teniendo dificultades importantes para precisamente establecerse en la agenda. Entonces, lo primero que tiene que hacer en este sentido es, recuperar el espacio, recuperarlo para luego volver a posicionarse de alguna manera para lo que es liderar la agenda. Claramente, esto también un poco en respuesta a lo que sí fue marcar agenda de alguna manera con el discurso del expresidente Lacalle Pou, que además, desde el punto de vista conceptual, fue genérico, pero paradójicamente, vamos a ponerlo con esta descripción, fue genérico, pero a su vez fue de mucho concepto, permitió de alguna manera que mucha gente utilizara, vamos a decir, el discurso del expresidente, para interpretarlo de diversas maneras, llevarlo, digamos, hasta a donde más le podía convenir a cada uno, a donde cada uno pudiera sacar la tajada que imaginara de este discurso del día domingo en la Plaza Matriz, en el marco del aniversario 190 del Partido Nacional. Pero hoy vamos a estar hablando precisamente de una de las consecuencias que ha generado este discurso. Lo vamos a hablar hoy en el espacio con Marcenal, cuando hablamos siempre de política, pero vamos a hablar un poco de que una de las consecuencias precisamente, algunos dirán, el Consejo de Ministros ya estaba previsto. Sí, es cierto, estaba previsto, pero claramente la modalidad de respuesta del Consejo de Ministros tiene que ver con la agenda política. Porque ustedes saben que la agenda política es obviamente una parte central en lo que tiene que ver con la llegada a la opinión pública. Hoy hablaba hace unos minutos sobre el senador Ojeda y lo que dijo de Durazno, que después lo vamos a compartir. Él habló, por ejemplo, de algo que no es novedoso en cuanto a lo que tiene que ver con la descripción precisamente de algo que aquí con insistencia he hablado, que es el ecosistema de comunicación en el cual estamos todos involucrados como sociedad. Pero después hay subdivisiones en lo que tiene que ver con la llegada y en este esquema que, si lo vemos desde el punto de vista ese piramidal de lo que es la llegada al público, pero también en lo que tiene que ver con la incidencia, el impacto en la opinión pública de los protagonistas, en definitiva. Políticos, empresarios y medios de comunicación, en este caso también, como siempre decimos, periodistas. Y lo cierto es que estamos hoy ante una realidad muy particular. Y es que las fragmentaciones, ya les prometo que los miro un poco más, ya hago esto del celular y ya queda todo, se los prometo. Bien, ahora sí. Todo esto que les decía se nota cada vez más en algo que Ojeda creo que lo mencionaba bastante bien, de forma oportuna, que es la existencia del famoso círculo rojo. ¿El círculo rojo de qué se trata si de estos términos hablamos? El círculo rojo está compuesto por un núcleo muy, muy reducido de la sociedad. Y me cuesta emplear una terminología jerárquica o establecerlo en una analogía de mesa de notables, porque de alguna forma involucra a los medios de comunicación y en cuanto al grado de importancia que puede tener cada medio, a mí me genera como un poco de vergüencita. Me pongo más colorado que este canguro para
incluirme de alguna manera en esa mesa, porque yo no creo que nosotros estemos en esa mesa. Capaz que en el perímetro, acá, en lo que tiene que ver con la más corta llegada, que es aquí en Durazno, que en definitiva es la que nos tiene que importar, ¿no? Pero más allá de que nos pueda seguir de alguno de otra parte del país, y nos sintonice en plataformas a través de distintas vías, tenemos esta herramienta tan genial, magistral como es Antel TV, que nos permite llegar en tiempo real y en una calidad estupenda a cada rincón de la República, o incluso hasta en otras partes del mundo, porque me consta que también, y lo podemos probar a través de distintos mensajes, hasta fuera del país, que a veces hemos recibido, por ejemplo, de Argentina. No estoy hablando solo de uruguayos que vivan del otro lado, estoy hablando de gente que es incluso ciudadana de ese lugar. Bueno, volvamos al punto. Ojeda hablaba de ese círculo rojo que está compuesto por políticos, empresarios y periodistas. Y él decía, así textualmente, que no supera el 5% de las sociedades, de las poblaciones, y que son gente por lo general con necesidades básicas cubiertas y que está todo el día en ese microclima. Y yo comparto, por supuesto, con esa valoración, comparto con el concepto y comparto con la descripción, además, de lo que él quiere decir. Que hoy el desafío es despertar de alguna forma el interés de la gente que no forma parte del círculo rojo, o sea, el 95% restante de la población, que es el que está obviamente más pendiente de llegar bien a fin de mes, de tener por lo menos la mayoría de sus cuentas pagas, de no pasar sobresaltos cuando vaya a ser después pasar raya cuando finalice otro mes, y no enterarse, por ejemplo, que le vuelve a afectar una suba de combustibles, que el ajuste por inflación en el precio del alquiler no le vuelva a hacer otro agujero, que no le genere, por ejemplo, sobresaltos a la hora de hacer el balance de su empresita, porque en ese 95% estamos hablando que la enorme mayoría tiene una pequeña o mediana empresa, sobre todo pequeña empresa, muchas unipersonales que tienen que, por ejemplo, cerrar para lo que es el aporte al Banco de Previsión Social, en lo que tiene que ver con estar al día con los aportes impositivos, etcétera, etcétera. O sea, todo un menjunje de obligaciones e imposiciones que tenemos por ser parte de la sociedad, las cuales parecen no estar en la inmediatez de lo que son los algoritmos y de quienes imponen de alguna forma esas agendas, que son ese 5% al que Ojeda hacía referencia hoy muy bien, y en el que estamos de acuerdo todos, porque en realidad no es un descubrimiento conceptual, no es una innovación desde el punto de vista narrativo para instalarlo en la opinión pública, pero está bueno de que se insista en esto, porque es una forma bien clara y práctica de estar ubicados de alguna forma en el lugar en el que estamos como sociedad. Es bueno que un senador en voz alta lo haga, porque, reitero, ubica su estatus de alguna forma. Y si cada uno reconoce su estatus ante la sociedad, ante la opinión pública, bueno, vamos a tener entonces, o por lo menos es un paso a tener una discusión más coherente, más sana, respecto a cómo está todo hoy por hoy. Entonces, ese desafío que muchas veces se termina centrando, se termina monopolizando en qué hace la actividad política, yo creo que hay que abarcar todo, porque si dije ese 5%, y también lo decía el senador hoy oportunamente, yo dije 5%, porque él dijo 5%, puede variar, esto es lo bueno, que no tiene una exactitud cuantitativa, sino que es de alguna forma un simbolismo para marcar una diferencia entre un segmento y otro en la sociedad. Bueno, vamos a ese 5%. Para ese 5% el desafío es precisamente captar la atención de ese otro 95%. Se centra mucho en los políticos, porque los políticos ya tienen de alguna forma, hasta incluso a través de la ley, una diferencia sobre el resto de la sociedad. Por ejemplo, un parlamentario ya tiene una inmunidad, por ejemplo, para mandarlo en cana tenemos que hacer un proceso de desafuero en el Parlamento, cosa que lo hemos hablado hasta el cansancio, está bien en la democracia. Pero me voy a lo simbólico, que estamos muy puestos. Hoy nos vamos a meter mucho, a enfocar mucho en la parte simbólica para entender precisamente la importancia, la prevalencia de ese status quo del que estoy hablando. Que vaya presencia que tiene
esa dicotomía en la opinión pública y que viene marcando agenda, y acá voy a lo que decía bien al comienzo de esta reflexión junto a ustedes, las consecuencias del discurso del expresidente Lacalle el domingo, que habló de autoridad y de poder. Está el tema de autoridad, y acá lo voy a concentrar en esto. Miren, autoridad-poder. Si hablamos de poder, ¿dónde se concentra en ese caso, en ese sentido, el concepto autoridad? Y lo tenés que marcar precisamente en el ámbito político, porque son autoridades. Más allá de lo simbólico, lo que estoy diciendo, hagamos énfasis en eso, porque además en los hechos, bueno, son autoridades que incluso en este caso son electas como un senador de la República por la opinión pública. No así un ministro o una ministra que es un cargo de confianza directamente designado por el presidente de la República. Si hablamos de poder, dicen la prensa es el cuarto poder. Siempre es como, ¿viste? Esas frases clichés, esas cosas repetidas que vienen. Bueno, y es cierto, y es cierto. Bueno, y por eso formando parte de ese 5%. Los empresarios también los vamos a colocar en poder. Porque el ejercicio de autoridad obviamente lo cumplen en todo caso en su ámbito empresarial precisamente, valga la redundancia. Ahí está el tema. ¿Por qué se centra en lo simbólico de captar la atención? Porque de alguna forma el poder va a seguir estando concentrado con el paso del tiempo en lo que tiene que ver con el ejercicio de los medios de comunicación, esta soberanía llamada micrófono, cámara de televisión, dial de la radio, o incluso hoy con estas nuevas tendencias como el streaming también, que precisamente era por la vía en la cual hoy estaba escuchando el senador. Pero fíjense todo esto. Tenemos el mismo desafío, estas tres patas de ese 5%, con distintas obligaciones, con distintos rumbos, con los matices, pero que nos conducen a lo mismo. Tratar de que no se nos aleje ese otro 95% de la sociedad. El tema es cuando la agenda política arrastra a las otras dos partes. Pero cuando una parte se termina difuminando al otro y termina casi pareciéndose entre sí mismo, llega un momento en que la agenda viene impuesta de tal forma y parece un mensaje universal que incluso nos confundimos y no sabemos quién es quién. No sabes quién reivindica qué cosa y quién está en cada sector. Tenemos tan claro en lo que tiene que ver con el pasaje del marco diferencial de esos segmentos, como decíamos, políticos, empresarios, periodistas, el resto de la opinión pública, que por momentos nos confundimos y nadie sabe quién es quién. Y eso es el primer paso de peligro de la sociedad, no saber quién es cada uno, porque ahí empieza la pérdida de identidad, la autopercepción absolutamente delirante. Que vaya que es tentador, por ejemplo, en los medios de comunicación, un periodista con un poquito de poder, es bastante difícil después de controlar. ¿Qué es la diferencia con la autoridad? Porque el poder tiene como un cierto camino de descontrol. Sin embargo, la autoridad tiene limitaciones. Tiene limitaciones. Y es lo bueno de la parte política, que tenemos cómo controlarlo por ese sistema tan perfectible, tan defectuoso, pero lo único más aproximado a lo mejor que podríamos tener, dicen, en la sociedad por hoy, que es la democracia. El tema es cuando pasa esta confusión, como les digo, de no saber quién es quién. ¿Y a qué voy con esto? Cuando el sistema político corrompe de alguna forma lo que decíamos, empresarios, medios de comunicación, acapara el ejercicio de autoridad y también el poder. Hace que las otras dos patas, como decíamos, caigan de alguna forma. Pero también están otros juegos de poder, que como digo, la autoridad pasa a ser una parte, está bueno lo que planteaba Lacalle Pou, pero siempre eso, se dan cuenta de lo que hablo, ¿no? La parte de la autoridad siempre tiene que comprender a la clase política de alguna forma. Y ni que hablar si se trata de un mandatario, en este caso, por ejemplo, un presidente de la República. Pero vamos a ponerlo, por ejemplo, ya con lo más inmediato de los niveles de poder, en este caso legislativo, porque ahí están todos los partidos representados, o casi todos de alguna forma. Pero está toda la composición electoral, para decirlo así. La limitación de la autoridad
hace que esté de alguna forma separada con el poder. Pero la autoridad, cuando se ejerce, es la que determina en los hechos reales y concretos en los cambios que la sociedad sufre, para bien o para mal. O sea, la importancia, la influencia y la ascendencia de esos jerarcas y por ende también de los gobiernos y de quienes componen de alguna forma los gobiernos y sus distintos niveles, ejecutivo, legislativo, los gobiernos departamentales, en todos los niveles, en todos los parámetros que nosotros nos pongamos. Por eso yo hablaba del perímetro. Yo me puedo meter en esa mesa redonda, en ese círculo rojo, en lo que tiene que ver con esto, que hablamos siempre de la lógica local. No me voy a medir con otros medios en lo que tiene que ver ni hablar con la agenda nacional. No, ni hablar. Ahí, eso justamente como yo decía, de la importancia de una discusión bien dada desde el punto de vista cognitivo, con los elementos bien fundados, para saber primero diferenciar ese status quo que cada uno tiene. Por suerte me corto el pelo hoy porque me estoy viendo, es un mamarracho. Paréntesis hecho. Lo otro para marcar justamente esa limitación de lo que tiene que ver con la autoridad es el concepto que el Uruguay tiene ya también muy profundo porque lo tiene ya incluso escrito en la Constitución. ¿De qué estás hablando? Alternancia. No hay reelección en el Uruguay. Por eso yo les decía el lunes, qué mal hecha la campaña de Delgado en su momento, porque hablaba de reelegir un gobierno, porque además es algo que incluso constitucionalmente es una estupidez, porque no está puesto. No hay reeleccionismo en el Uruguay. Y eso creo que tiene mucho que ver también con lo que conceptualmente quiso dejar como principal título, porque siempre todo tiene que ver con todo. Un día les dije, un profesor me dijo, obviamente la parte intermedia del mensaje, ni que hablar, es lo que le termina dando fuerza al concepto general. Pero ¿dónde es lo importante de un concepto? El principio y el final. ¿Dónde empezó la calle Pou? Primero les voy a contar cómo estoy, cómo vengo y cómo viene. Y ahí empezó con el tema de, bueno, lo que tiene que ver con las formas, el estilo, la impronta, que tiene mucho que ver con el Uruguay en sí, no solamente con la calle Pou. ¿Y a qué me refiero? Firme con las ideas, suave con las personas, no incurrir en el agravio como práctica de confrontación, sino centrarlo en la parte de las ideas. Eso fue, vamos a hablar de la parte primera del mensaje. Después vino toda la parte intermedia, que la cual no se habla tanto, más allá de que tiene seguramente ese discurso 20 frases al menos para sacar. Pero, ¿cuál es la otra con la que cada uno después se quedó y libre albedrío, en algún sentido? No tan universal como es el libre albedrío, pero cada uno hizo la valoración que le pareció. Esa dicotomía de poder y autoridad. Y tanto es la consecuencia, al punto que, como les decía, hoy un senador de la República habla de la diferencia entre el círculo rojo y el resto de la sociedad. Que ayer el secretario de Presidencia incluso cambia hasta el atuendo, por decirlo de alguna manera, y se ubica en un eje escénico de protagonismo absoluto, incluso relegando al presidente de la República, para hablar de anuncios y de la importancia de tener o no rendición de cuentas. Dos ejes centrales conductuales para, reitero, volver a ganar protagonismo, porque sabe que marcar agenda ya no va a poder porque la agenda quedó marcada desde el domingo. Y todo esto ha dado toda esta cadena de consecuencias que incluso un senador hablando de esto, yo hablando de esto acá en este espacio, el secretario de Presidencia ayer y toda la discusión que se ha generado ha sido en base a dónde estamos parados. Eso fue lo importante de autoridad y poder y también lo que tiene que ver con las improntas. Cómo nosotros pretendemos llevar la atención y captar ese flujo de público que es en definitiva el que termina decidiendo todo, incluso hasta el que está absolutamente alejado de la agenda precisamente política. Entonces, nosotros tenemos que tener una clara valoración concreta de cuál es el rol de cada uno de nosotros frente a lo que nos incumbe. ¿Qué quiero decir con esto?
Si todos empezamos a hacer el ejercicio en voz alta, por eso, más allá, por eso digo, usted puede tener discrepancias muy grandes con el expresidente. Ustedes saben que yo las tengo, la verdad que sí, que podemos ser el agua y el aceite en muchos temas. Pero en algo estoy de acuerdo y se lo digo en serio, si no, no lo va a escuchar, pero si lo escuchara en algún momento, señor expresidente de la República, gracias por eso, porque hoy estamos reflexionando en voz alta precisamente algo que no podemos perder de vista, y más en un momento de confusión, de algarabía excesiva. Papel picado. El Indio Solari hablaba del papel picado ya por los años 80. Parece que volvimos al papel picado. Les recomiendo que busquen una nota allá de los años 80. El Indio Solari todavía tenía pelo incluso. Hablando del papel picado y la diferencia con la juventud y demás. Ahora volvimos a esa época. También Ojeda hablaba de aquellos que están en Narnia y que son los que definen que tienen derecho a estar en Narnia por todo esto que está pasando. Y es verdad. Tienen derecho a estar en Narnia porque precisamente incluso hasta esto que estoy haciendo ahora no es atractivo, no es interesante, no es taquillero y no es papel picado. Pero hay que hacerlo porque los espacios como un programa periodístico debe tener obligatoriamente, no por ley, sino por una imposición ética, cognitiva. Yo prefiero la parte cognitiva. A mí la parte esa de la ética me genera un poco urticaria, la verdad que me es un poco de hinchazón de huevos. Perdón que lo diga de esta manera tan académica. Tiene que necesita imponer una parte de la reflexión en voz alta, que también está todos los días a las 4 de la tarde acá. O a veces antes un poco, ustedes saben. Vamos a poner el núcleo 15:50 cerca de las 17. Que tenemos... Más allá de que no viene como Colorado, pero tiene su identificación, y que acá hay dos personas que tienen un claro perfil ideológico, ¿sí? Claramente marcado más sobre la izquierda, ni que hablar, con los matices de cada uno de nosotros, que siempre jodemos, nos falta la pata blanca en la mesa, y es verdad, nos falta eso, pero ya lo vamos a representar. Dicho esto, la discusión de poder y autoridad, la discusión de autoridad y poder, en el orden que lo quieran ubicar, ha sido, de alguna forma, la agenda marcada para, por lo menos toda esta semana, hasta que haya un hecho que trascienda. Y les digo más, no es superfluo, tiene razón Pacha Sánchez, no es superfluo ni aislado que el país cuente o no con rendición de cuentas. Pero no es el hecho principal de la agenda porque hay una simple razón que debería implicar una complejidad más grande, cierto. Pero estamos invitando a ese 95% al que me refería a dejar sus prioridades que, por supuesto, pasan por lo inmediato. Pagar cuentas, llegar a fin de mes, que no le afecten las uvas y todas las presiones económicas y sociales que tenemos, más una sociedad de consumo cada vez más enfermiza y vertiginosa. ¿A qué voy con todo esto? Nadie va a leer cada inciso y cada punto y cada artículo de la rendición de cuentas, que en definitiva es un proyecto de ley. Más importante, más complejo, más abarcativo y de más discusión que el resto de los proyectos de ley, dependiendo del tema a tratar. Sí, claro, por supuesto. Y que habla mucho de cómo se posiciona cada uno. Bueno, también está la tentación de algo que es siempre inevitable en política, pero que es reiterativo. Nadie resiste el archivo, por lo general. Un grupo muy selecto. Porque incluso si resistís el archivo, dejás de ser humano en este mundo cambiante. Entonces, si nos reconocemos como seres cambiantes, que no quiere decir que esté bien que vos acomodes el cuerpo según la ocasión, el contexto, ¿no? No nos confundamos. Ahí está el otro también que les decía llega un momento que todos nos confundimos y nadie sabe quién es. Está bueno empezar a saber quién es cada uno. Por eso digo gracias, señor expresidente de la República. Está bueno que todos empecemos a saber quién es quién. O en realidad a problematizarlo. Yo creo que todos sabemos quién es quién. Pasa que la vorágine y la inmediatez nos ha llevado a confundirnos de quién es cada uno y que la autopercepción, vaya ganando terreno al punto de creer que a veces el punto delirante es parte de la realidad que nos conduce.
Es así. Porque imagínense, nos pasa en nuestros vínculos cotidianos, qué sé yo. Tenés una amistad muy grande y un vínculo intenso, ¿viste? De amistad o de lo que sea con alguien, y a las 2 semanas ni se saludan, se cruzan en la calle y ni se saludan. Entonces vos tenés que plantearte eso también como parte de la vida. ¿Qué sé yo? ¿Saben por qué me voy a dormir tranquilo? A pesar de las 2.000 millones de cagadas que me puedan mandar por día incluso, ¿eh? Porque las partículas que hacen de mi existencia hacen varias de buenas acciones y otras de cagadas inevitablemente. Porque me puedo medir en las acciones espontáneas como cada uno de nosotros. Yo no tengo que agachar la cabeza ante nadie, ni tengo que esconderme. Si me cruzo hasta con la persona que considero que me quiere hacer daño, que no estamos, por lo menos temporalmente y circunstancialmente en buenos términos, no tengo por qué agacharme ni esconderme. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Pero ¿saben cuándo pasa eso? Y ni que hablar que eso tiene que ver con ese ejercicio autoridad y poder. Cuando sabemos quiénes somos. ¿Y cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro alcance, además de esa función ante la sociedad? Y si vos me dices tu alcance, los costos de eso no te importan. O en realidad te importan lo suficiente. Es difícil que el 100% de la sociedad lo adquiera. ¿Cómo le voy a exigir eso a la sociedad si estamos en un contexto tan complejo, como les decía yo, con una sociedad de consumo que te exige, y en un ritmo de algoritmo permanente y ver más, y que se parece interminable como el de TikTok? Que el dedo te queda así de pasar, y que pasando 1 minuto y medio del contenido ya es un montón de información. Porque pasó hasta en el Mundial, imagínense, los jugadores no escuchaban más de 10 minutos, porque esa es la sociedad de ahora. ¿Ustedes se creen que alguien se va a tragar una nota entera hoy por hoy de alguien? No, no pasa. Y nosotros vamos a contrapelo, y bueno, a veces parece que sí, porque nuestras notas son largas, pero ¿saben lo que pasa? Que a veces escuchar 2 segundos, o elegir precisamente la parte de la que hablamos, o seleccionarla, ya es un gran acto para llegar precisamente a los ejes más sensibles e importantes de la opinión pública. Es clarísimo. Entonces, volvamos al punto central, como siempre decía, y parece que la calle Pou hizo una lectura muy avanzada, muy rigurosa, desarrollada de la semiótica. Miren, creo que la calle Pou ha estado en diversos niveles de la semiótica. En el básico, que fue cuando comenzó su escalada, su aventura política hasta llegar a la presidencia. Pasó al nivel intermedio y ahora está en el nivel desarrollado. Yo no sé a qué autores habrá leído. O no sé si el efecto Durán Barba ha llegado a él y él ha capitalizado en que lo genuino en el Uruguay todavía no funciona. ¿Saben de qué hablo? Sigue funcionando hablar lindo en el Uruguay. Sigue funcionando hablar lindo en el Uruguay porque, ¿qué hizo? Habló lindo el otro día, habló lindo, como hemos tenido tantos ejemplos de distintas formas a lo largo de la historia. A los uruguayos nos encanta que nos hablen lindo. Vamos a ver cuándo sea, porque después obviamente está la valoración de cómo fue su gobierno y qué es lo que va a hacer cuando llegue el momento de decir soy candidato. Bueno, ahí incluso va a tener que cambiar un poco seguramente algo o matizar un poco de ese discurso. Entonces, a ver, para hacerlo bien claro, bien gráfico. Ideal para el momento. Pragmático, súper práctico. Por eso digo, semiótica pura y dura. Semiótica pura y dura. Felicitaciones, Luis. Capaz que nosotros fuimos 2 años a tratar de perfeccionarnos desde el punto de vista académico y entender precisamente los alcances de cómo los mensajes en la opinión pública pueden determinar para bien o para mal incluso hasta los estados de ánimo. Lo estudió a la perfección. Y por eso algo que parecía improvisado el domingo estuvo
lejos de ser improvisado, porque el efecto cuando es buscado y cuando se logra es cuando te das cuenta de que improvisado no había nada, ni siquiera el lenguaje corporal que que este líder al que hago mención tiene en el lenguaje corporal algo absolutamente adquirido, algo de lo que por ejemplo también le ha costado en los que se llama tropiezos discursivos al actual presidente de la República, que no habla lindo, que no tienen incluso ni siquiera un lenguaje corporal adquirido. Unos miran, bueno, pero así no se gobierna. No, no se gobierna así, es cierto. Pero vaya importancia. Si yo vengo y no muestro convicción en mi mensaje acá ante ustedes, así ustedes estén en desacuerdo total con lo que digo, ¿eh? Pero yo tengo que mostrarme seguro de lo que estoy diciendo. Y tiene que tener un efecto. Si ya los hago enojar, está bueno. Está bueno. Porque ¿saben qué genera también que alguno se enoje o quiera discrepar? Lo hice pensar. Y más cuando estamos hablando, reitero, de esa dicotomía de poder y autoridad. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y cuando está a flor de piel y está muy presente esa confusión de no saber quiénes somos, o peor todavía, ¿qué somos además de quiénes somos? Porque no saber quiénes somos, bueno, puede ser. Ahora, no saber qué somos es peor aún, porque desde el punto de vista colectivo puede llegar a ser irreversible y luchar contra eso sí que es mucho más dañino todavía. Entonces, como cada uno toma la parte que le conviene o le gusta, muchos festejaron aquello de que, bueno, algunos pensando en el 2029. Yo por eso lo puse lejos y no coincido con algún politólogo que habló de tentación electoral. Yo creo que no la tuvo, porque estamos hablando de alguien que en realidad no lo necesita y que podía decir lo que quisiera porque cualquier cosa que dijera iba a ser tapa de diario y que iba a ser la agenda de la semana. Entonces, cuando vos sabés quién sos, reitero, y está bueno planteárselo también a los demás de decir, che, ¿quién es cada uno? Entonces, ¿qué sugiero con esto? Como idea fuerza del editorial. No es solo Orsi. No es solo Orsi. Poder, autoridad, formas, estilos, improntas, no se reduce solo a Luis Lacalle Pou y Yamandu Orsi. Es mucho más complejo y a la vez es mucho más claro de lo que nosotros creíamos. Lo complejo, ¿dónde está? Que cada uno agarró la interpretación que quiso. Porque en realidad la bajada de línea de Lacalle Pou tuvo esa generosidad desde el punto de vista narrativo para que cada uno agarrara el mensaje. Pero en realidad todos terminamos en la misma discusión. ¿Viste cuando dicen todo conduce a Roma? Bueno, ¿qué es Roma en este caso? Roma es quién es quién y qué somos. Individual y sobre todo colectivamente. Ahí está muy interesante esa dicotomía. Con el derecho que incluso venga alguno y se plante en el micrófono y diga, no, mi visión es totalmente opuesta a la que estás tratando de exponer hace varios minutos. Y saben que eso tiene como resultado algo estupendo, pensado, conceptuado y sobre todo desarrollado en la acción discursiva. Y no me vengan con que no sirve porque estamos en una sociedad que vive de Estado de Asamblea Permanente, como el Uruguay. Somos la República Oriental de la Asamblea Permanente. ¿De qué nos vamos a asustar? Donde el agente socializador llamado mate es el factor unificador. Yo a veces me pregunto por qué no apelamos más al mate como herramienta unificadora cuando no nos podemos sentar en la misma mesa a hablar de distintos temas. Si no, miren cuántos mates hay, hasta el que no toma mate. Es una realidad. Entonces, más que bueno, interesante saber dónde estamos
quiénes somos y qué somos. Esa es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión.